Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy rebosante de alegría por tenerlos aquí, listos para sumergirnos en un mar de novedades y descubrimientos. Sé que muchos de ustedes han marcado este día en sus calendarios, aguardando este vídeo con un fervor inmenso. Y finalmente el momento ha llegado. Abróchense los cinturones, porque hoy desentrañaremos un enigma que ha incendiado las redes y las conversaciones, un tema que ha generado un torbellino de especulaciones y que al fin arrojaré luz sobre él. Sí, mis queridos detectives de la farándula. Como sus ojos perspicaces ya habrán escudriñado en el título, hoy nos adentraremos en el universo de Can Yaman, explorando las turbulencias de su ruptura y el misterio que envuelve a un supuesto amor secreto. Pero antes de que la bomba estalle y las noticias comiencen a volar, permítanme solicitarles un favor express. Si son almas nuevas en este rincón virtual, o si han sido espectadores leales pero aún no han sellado su compromiso con este canal a través de la suscripción, este es el instante preciso para hacerlo. Desaten el poder de la campanita para que YouTube, cual mensajero fiel, les notifique cada vez que un nuevo vídeo ascienda al firmamento digital. Créanme, no querrán perderse ni una pizca de lo que tengo en la recámara. Somos una comunidad que crece a pasos agigantados, y me encantaría que se unieran a esta gran familia. Ahora sí, dejemos atrás las formalidades y adentrémonos en terreno serio. Can Yaman. Un nombre que resuena en cada rincón del planeta, un actor que ha tejido una red de admiración con su talento deslumbrante y su atractivo innegable. Su vida privada, como la de cualquier figura pública, se ha convertido en un libro abierto bajo la lupa implacable de los medios. Y en los últimos meses, dos temas han acaparado los titulares, alimentando debates y teorías: su dolorosa ruptura y, por supuesto, los rumores persistentes que señalan un amor secreto. Comencemos por el principio, desentrañando el laberinto de su ruptura. A lo largo de su trayectoria estelar, Can ha protagonizado relaciones sentimentales que han encendido los flashes y capturado la atención ferviente de sus fans. Algunas de estas relaciones han sido un festín mediático con apariciones públicas que desafiaban la discreción, entrevistas que revelaban secretos a medias y hasta colaboraciones profesionales que fusionaban el amor y el trabajo. Sin embargo, como en todo cuento, ninguna de estas historias de amor ha tenido un final perpetuo. Y cada desenlace ha desatado una tormenta de especulaciones y comentarios que han inundado las redes. La ruptura más reciente y sin duda la más resonante ha sido, me resistiré a revelar nombres por ahora, porque quiero dosificar la emoción y mantenerlos al borde de sus asientos. Pero sí puedo adelantarles que fue una relación que emanaba promesas de futuro, que había sembrado la ilusión en el corazón de muchos fans y que, de manera abrupta e inesperada, se derrumbó como un castillo de arena ante la marea. Los motivos oficiales que se esgrimieron en su momento fueron tan ambiguos como el humo, dejando un vacío fértil para la imaginación desbordada y las teorías conspirativas más audaces. Se murmuraba sobre la incompatibilidad de agendas, una sinfonía desafinada de compromisos profesionales que impedía la armonía. Se hablaba de diferencias irreconciliables en sus estilos de vida, dos universos paralelos que chocaban sin encontrar puntos de convergencia. Incluso se llegó a especular sobre presiones externas ejercidas por sus representantes y por la maquinaria implacable de la industria del entretenimiento, un titán que moldea destinos a su antojo. Lo cierto es que al final del día, la relación llegó a su punto final, y ambos protagonistas tomaron rumbos distintos, dejando atrás un capítulo agridulce en sus vidas. Pero es aquí donde la trama se vuelve aún más intrigante. Porque justo después de que se confirmara la ruptura, los rumores comenzaron a florecer como hongos después de la lluvia. Rumores cada vez más insistentes, que apuntaban a un supuesto amor secreto en la vida de Can Yaman. Un amor oculto, una relación clandestina que se mantenía en las sombras por razones que escapaban a la comprensión pública. Algunos osados afirmaban que se trataba de una antigua amiga de la infancia, un lazo que había resistido el paso del tiempo y que, tras la ruptura, había resurgido con una fuerza renovada en la vida del actor. Otros, con una mirada más perspicaz, señalaban a una compañera de trabajo, una actriz con la que Can había compartido escenas memorables en alguna de sus series o películas, y con quien había tejido una conexión que trascendía la pantalla. Y los más audaces, aquellos que se atrevían a desafiar los límites de la imaginación, incluso se aventuraban a mencionar a una fan anónima, una persona desconocida que había logrado conquistar el corazón del actor a través de las redes sociales o en un encuentro fortuito que parecía sacado de un guión cinematográfico. Por supuesto, como era de esperarse, todos estos rumores eran meras especulaciones, castillos en el aire construidos sobre la base de la incertidumbre.
No existían pruebas concretas que respaldaran estas teorías, ni confirmaciones oficiales por parte de Can Yaman ni de su equipo de representantes. Pero la semilla de la duda ya había sido sembrada, y la especulación crecía a un ritmo vertiginoso, alimentada por la sed insaciable de noticias y la fascinación por la vida privada de las celebridades. Yo, al igual que muchos de ustedes, he seguido de cerca cada detalle de esta historia, como un detective obsesionado por resolver el misterio. He investigado a fondo, buceando en foros y redes sociales en busca de pistas reveladoras. He leído comentarios anónimos que susurraban secretos a voces, he visto entrevistas y vídeos antiguos en busca de señales ocultas. Y he intentado con todas mis fuerzas separar la verdad de la ficción, desentrañando la madeja de rumores y especulaciones para llegar al núcleo de la cuestión. Y ahora, después de un largo periodo de investigación exhaustiva, me siento preparada para compartir con ustedes mis hallazgos, para revelarles lo que he descubierto tras la cortina de humo. Pero antes de que revele la verdad sobre el supuesto amor secreto, considero necesario realizar una pequeña aclaración, una advertencia que les permitirá interpretar mis palabras con la debida precaución. Todo lo que estoy a punto de contarles se basa en información que he recopilado de fuentes que considero confiables, personas cercanas al entorno de Can Yaman que han compartido conmigo sus conocimientos y percepciones. Sin embargo, debo ser honesta y reconocer que no puedo garantizar al 100% la veracidad de esta información. Al fin y al cabo, la vida personal de Can Yaman le pertenece única y exclusivamente a él. Y nadie, ni siquiera sus amigos más íntimos, puede saber con certeza lo que realmente sucede en su corazón, lo que siente y piensa en lo más profundo de su ser. Dicho esto, dejémonos de rodeos y vayamos directamente al grano. ¿Existe realmente un amor secreto en la vida de Can Yaman? La respuesta, según mi investigación meticulosa, es posiblemente. Sé que esta respuesta puede sonar ambigua y poco concluyente, pero es la más honesta que puedo ofrecerles. No existen pruebas irrefutables, documentos gráficos ni testimonios directos que confirmen que Can Yaman está actualmente inmerso en una relación amorosa secreta. Sin embargo, a pesar de la falta de evidencia contundente, hay ciertos indicios, ciertas pistas sutiles que sugieren que podría haber alguien especial en su vida, una persona que permanece oculta a la mirada inquisitiva del público. Por ejemplo, he notado que Can ha estado interactuando de manera recurrente con una cuenta de Instagram que se distingue por su singularidad. Una cuenta que sigue a un número muy reducido de personas, lo que sugiere una selección cuidadosa y una cierta exclusividad. Una cuenta que publica contenido muy específico, que revela un interés particular y una sensibilidad artística. Esta cuenta no posee una foto de perfil clara y distintiva, lo que añade un velo de misterio a su identidad. Su nombre de usuario es un tanto enigmático, una combinación de letras y números que desafía la interpretación directa. Y sus publicaciones son discretas y minimalistas, sin estridencias ni exhibicionismo. Sin embargo, a pesar de su perfil bajo, he notado que Can suele darle me gusta a estas publicaciones, mostrando su aprobación y su interés. Y en ocasiones incluso se aventura a dejar comentarios sutiles, palabras cuidadosamente elegidas que revelan una conexión especial y una complicidad tácita. Además, he recibido información valiosa de una fuente cercana a Can Yaman, una persona de confianza que conoce los entresijos de su vida personal. Esta fuente me ha confirmado que el actor ha estado pasando una cantidad considerable de tiempo con una persona en particular, alguien que no pertenece al mundo del espectáculo y que, por lo tanto, no suele ser objeto de la atención mediática. Esta fuente, por respeto a la privacidad de Can y de la persona en cuestión, se ha abstenido de proporcionarme detalles específicos sobre la naturaleza de su relación. Sin embargo, sí me ha asegurado que existe una conexión muy especial entre ellos, una afinidad que va más allá de la simple amistad y que sugiere un vínculo emocional profundo y significativo. Por supuesto, esto no implica necesariamente que Can Yaman esté perdidamente enamorado de esta persona. Podría tratarse simplemente de una amiga cercana, una confidente leal, alguien con quien se siente cómodo y con quien disfruta pasar tiempo. Pero la coincidencia de todos estos indicios, la convergencia de estas señales sutiles, me hace pensar que podría haber algo más, que podría existir una chispa de amor latente que espera el momento oportuno para encenderse. Ahora bien, es lícito preguntarse por qué Can Yaman, en caso de que exista un amor secreto, mantendría esta relación oculta a la vista del público. Las razones podrían ser diversas y complejas. Tal vez desea proteger su privacidad y evitar el escrutinio implacable de los medios de comunicación, que suelen convertir las relaciones personales en un circo romano.
Tal vez quiere darle tiempo a la relación para que se desarrolle de forma natural, sin la presión de las expectativas públicas y sin la interferencia de los juicios ajenos. O tal vez simplemente no se siente preparado para hacer pública su relación y prefiere mantenerla en la intimidad, disfrutando de la compañía de su ser amado sin tener que dar explicaciones a nadie. Sea cual sea el motivo que impulse a Kanyaman a mantener esta relación en secreto, lo cierto es que tiene todo el derecho a proteger su vida personal y a tomar las decisiones que considere más convenientes para su felicidad. Y nosotros como fans y admiradores debemos respetar su decisión y no presionarlo para que revele información que no desea compartir. En cuanto a su ruptura anterior, creo que es importante recordar que todas las relaciones, sin importar cuán sólidas parezcan, están sujetas a la fragilidad humana y pueden llegar a su fin por una multitud de razones. A veces las personas simplemente no son compatibles, a pesar de que se quieran mucho y deseen construir un futuro juntos. A veces las circunstancias externas, como la distancia, las obligaciones laborales o las diferencias culturales, dificultan la relación y la hacen insostenible. Y a veces simplemente el amor se desvanece como una estrella fugaz, dejando atrás un vacío doloroso y la sensación de que algo se ha perdido para siempre. Lo importante es aprender de las experiencias pasadas, extraer lecciones valiosas de los errores cometidos y seguir adelante con la frente en alto, buscando la felicidad y el amor en el futuro. Y estoy segura de que Kanyaman, con su talento desbordante, su carisma arrollador y su corazón generoso, encontrará la felicidad que se merece, una felicidad que lo ilumine desde adentro y lo impulse a seguir conquistando corazones en todo el mundo. Así que, en resumen, Kanyaman tiene un amor secreto. Posiblemente. ¿Fue ese amor secreto la razón que detonó su ruptura anterior? No lo sabemos con certeza, y tal vez nunca lo sepamos. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Kanyaman es una persona talentosa, exitosa y con una vida personal que, como la de cualquier ser humano, está llena de altibajos, de momentos de alegría y de instantes de tristeza, de triunfos y de fracasos. Y ahora, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos de la vida amorosa de Kanyaman, que les haya parecido interesante e informativo. He intentado ser lo más honesta y objetiva posible, basándome en la información que he recopilado y en mi propio criterio. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Gracias por su atención, por su paciencia y por su apoyo incondicional. Significa mucho para mí que estén aquí formando parte de esta comunidad que crece día a día y que me impulsa a seguir creando contenido de calidad. Ahora, quiero pedirles un favor muy importante. Quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo, en la sección designada para ello. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kanyaman tiene un amor secreto, una persona que permanece oculta a la mirada pública? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón que desencadenó su ruptura anterior, el detonante que llevó al final de la relación? Me encantaría leer sus opiniones, conocer sus puntos de vista y generar un debate constructivo sobre este tema que ha despertado tanta controversia. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, si han disfrutado de este análisis detallado y perspicaz. Los invito a que lo compartan con sus amigos y familiares, para que más personas puedan enterarse de todo lo que hemos descubierto sobre la vida amorosa de Kanyaman. Y por supuesto, los animo a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguna de mis futuras publicaciones. No se olviden de activar la campanita, ese pequeño pero poderoso símbolo que les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, manteniéndolos al tanto de todas las novedades. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.